¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este quinto episodio de Las Voces del Wrestling aquí en The House of Wrestling. Un episodio que la verdad me agrada bastante porque es un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy. Así que antes de comenzar, pues ya lo saben, agradecerles a todos ustedes por el apoyo que le han dado a este contenido que en verdad hemos disfrutado bastante el realizarlo. Y pues nuevamente aquí se encuentra, como lo pueden observar, Mariana para hablar de este tema, que incluso ella dio la recomendación para este tema y es algo que se agradece, la verdad se agradece y ustedes ya nos van a escuchar en un instante. Así que Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ya en esta semana de septiembre? Vaya que ha avanzado el año, ¿eh? Súper bien, muy emocionada del capítulo de hoy. Excelente, y es que el día de hoy vamos a estar hablando acerca del debut de The Shield, un debut que sin duda alguna marcó el inicio de una nueva generación dentro de WWE, marcó el inicio de una nueva era que incluso en la actualidad seguimos viendo, y hay que mencionarlo, está a punto de terminar, realmente es algo que está a punto de terminar porque en el caso de los tres, cada vez vemos, por ejemplo, menos participación de un Roman Reigns, que sin duda alguna estamos viendo ya, digamos, sus últimos momentos como luchador profesional, y es algo que también él ha mencionado. En el caso de Seth Rollins, en el caso de Jon Moxley, es un poco diferente, pero definitivamente las nuevas generaciones ya están pisando fuerte y están yendo más y más hacia arriba, hasta el punto en el que ellos pues van a comenzar, digamos, a bajar un poco porque se van a ver superados claramente pues por el tema de la edad. Es algo normal y es algo que pasa en todas las eras y con todos los luchadores. Siempre llega gente nueva que refresca el roster, y pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ese debut ocurrido aquel 18 de noviembre del 2012, o de esa primera presentación que tuvieron en aquel Survivor Series. Pero bueno, antes de entrar a esta, digamos, historia de The Shield, Mariana, te quiero preguntar, de los tres integrantes de esta agrupación, ¿quién es tu favorito y por qué? Roman Reigns, totalmente. Roman Reigns fue mi favorito de The Shield desde que inició The Shield. Ok. Sí hubo un punto donde me incliné más a Seth Rollins, y la verdad es que yo creo que Seth Rollins es un pilar súper fuerte para WWE y sin duda alguna tiene logros muy importantes, pero Roman Reigns siempre fue y será mi favorito de The Shield. Excelente. Y es que Roman Reigns, en ese principio de The Shield, él representaba, digamos, era la fuerza, ¿no? Era la Sí. fuerza de The Shield. Pero en cuanto a lo que transmitía, era una persona muy seria, o sea, era una persona Ujú. muy seria, siempre estaba como que en la parte de atrás, ahí nada más observando a todos, y es que era su rol dentro de la agrupación, a diferencia Sí. de Seth Rollins y de Dean Ambrose, porque bueno, Dean Ambrose era, digamos, la voz, era Ujú. quien le daba voz al equipo, y Seth Rollins era la inteligencia. Incluso de ahí Ujú. nace la parte del arquitecto, que es pues como Arquitecto. también se le conoce. Y pues sí, Roman Reigns llegó a un punto en el que sí fue muy querido en esta etapa de The Shield. Ya sabemos lo que Ujú. ocurre después con él cuando empieza a ir por el campeonato universal, que ya empiezan los abucheos hacia él, que Ajá. realmente cambió mucho su carrera, pero la empresa no dejó de Ujú. confiar en él hasta que inicia la historia del jefe tribal, que fue un boom, y ahí fue cuando todos amamos completamente a Roman Reigns. En lo Sí, personal, ajá, no, adelante, adelante. perdón. Sí, o sea, creo que es Uh -huh. parte, digo, al final el más completo, por así decirlo, más perfilado a lo que WWE maneja en su superestrella siempre fue Seth Rollins, pero creo que al final el que le hayan permitido a Roman Reigns la oportunidad de después convertirlo en el jefe tribal, sin duda fue completamente la diferencia en su carrera. Sí, así es. Y es que siempre se mantuvo esa confianza hacia él, definitivamente. Y creo que sí fue un gran acierto volverlo heel, porque muchas veces vemos que dentro de esta industria hay luchadores o los mismos creativos no quieren dar ese paso, o sea, ese paso de cambiarlo a heel, de que cambie toda su esencia. Y aquí tuvimos un acierto muy grande porque eso lo termina convirtiendo en uno de los luchadores más importantes de la historia de WWE. O sea, él ya puede estar en esa mesa
en donde está John Cena, en donde está Hulk Hogan, Stone Cold, La Roca, por todo el impacto que ha tenido en estas nuevas generaciones. Y es que la verdad, la historia del jefe tribal fue un boom y ha sido quizá la mejor historia que hemos visto en los últimos años. La verdad fue muy bien contada, tuvo una muy buena construcción y pues fue protagonizada por Roman Reigns, el jefe tribal. Pero sí, para mí, sí, ¿cuál es el favorito? Para mí, ¿quién es mi favorito? Fíjate que en un inicio, cuando todo esto inicia, para mí, el que se me hacía más interesante y como más complejo en lo que transmitía era Dean Ambrose. Sí, O sabía sea, que ibas a decir eso. sí, era como wow, me encanta como la actitud que tiene, porque desde un principio se reflejaba esta situación que después surgió con el medio lunático. O sea, Sí. esta situación me gustaba mucho, pero conforme fue avanzando el tiempo, la verdad es que me hice súper fan de Seth Rollins, porque me encanta lo que transmite Seth Rollins. Creo que es un personaje que sabe aprovechar su rol a la perfección, ya sea de heel, ya sea de face, lo sabe aprovechar de muy buena manera. Claramente me encanta más el Seth Rollins heel, y pues eso lo ha llevado a conquistar muchas cosas, y como lo mencionabas hace un momento, o sea, él era, digamos, el elegido en un principio. O sea, Seth Rollins era el elegido. ¿Por qué? Porque cuando nace The Shield, para empezar, él fue el primer campeón de NXT y él era campeón de NXT en ese momento. Posteriormente, cuando se da la traición, esa icónica traición el 2 de junio del 2014, si no mal recuerdo, vemos que él es quien realiza la traición y se termina uniendo a la autoridad. ¿Para qué? Para que su carrera cambie por completo. O sea, de ahí parte absolutamente todo con él, y es en quien tenían, digamos, esa confianza que hasta la fecha la sigue manteniendo, porque incluso es campeón, o sea, es campeón mundial en este momento. Así que definitivamente Seth Rollins se convirtió en mi luchador favorito. Y fíjate que yo en el caso de Roman Reigns, yo lo agarré más cuando llegó la historia del jefe tribal. A mí, en The Shield, o sea, es que en The Shield es un rol muy diferente al que tuvo después como el Big Dog, o sea, es muy diferente, y esa etapa del Big Dog, la verdad, no me gustó tanto, por lo mismo de que siento que había mucho talento y todo giraba en torno a él. Incluso si te das cuenta, WrestleMania, con todas estas luchas que tuvo contra Brock Lesnar, estar siempre por ahí del lado del campeonato universal, como que sí desgastaba un poco, porque a diferencia de otros luchadores que tuvieron un lapso más grande de tiempo y que aún así fueron odiados una cierta parte de su carrera por eso, creo que él fue muy rápido todo ese ascenso que tuvo, pero cuando regresa en el 2020 y vemos todo este cambio, es como de wow. O sea, es increíble, y reconoces el talento, o más bien reconoces lo que representa Roman Reigns para WWE y lo que representó en su momento también para The Shield, porque como te mencionaba, o sea, él en un momento, al estar todavía The Shield, fue en un momento sí el más querido de la agrupación, quizá por esta actitud que tenía, y eso me agradó bastante. Pero bueno, antes te digo, de entrar en este momento icónico, un poquito lo que pasaba antes. Teníamos el caso de Dean Ambrose, que pues ya sabemos, era conocido como Jon Moxley. Él había estado en CZW, Ring of Honor, Evolve. Después teníamos a Seth Rollins, que era Tyler Black, que digamos es quien tiene mayor experiencia dentro del mundo del wrestling. Él había estado en la NWA, en TNA, en PWG, en Ring of Honor, y obviamente en distintas promotoras más en los Estados Unidos. Y el caso de Roman Reigns, o también conocido en FCW como Roman Lakey, y pues él venía de jugar fútbol americano. Él no tenía nada que ver con la lucha libre, aunque obviamente viene de un linaje bastante grande, que pues claro, tenía pues la lucha libre en su sangre prácticamente, por el tema de todos sus familiares, la familia Noah, y toda esta situación que conocimos más a fondo con lo del jefe tribal, y pues de ahí parte, digamos, esa situación. Un dato que no sé si tú conocías es que Roman Reigns no, o sea, se dice que Roman Reigns no era el elegido para The Shield.
O sea, él no iba a estar en The Shield, su lugar iba a ser ocupado por Chris Hero, o bueno, en ese entonces se llamaba Kazuya Ono, que estaba en NXT, que era de estos luchadores independientes que empezó a contratar a WWE en un momento, que llegó Finn Balor, que llegó Sami Zayn, que era el genérico, que llegó Kenta, o sea, llegaron muchos luchadores y pues Roman Reigns no estaba dentro de estos planes, es lo que se rumora. Y creo que sí hubiera cambiado muchas cosas, ¿eh? O sea, el hecho de que no hubiera estado Roman Reigns. O sea, sin el impulso, porque evidentemente Roman Reigns iba a debutar en WWE, pero si él no está en The Shield y aparece, digamos, de una forma diferente meses después, ¿tú crees que hubiera tenido el mismo impacto? O sea, a final de cuentas es la misma persona, pero sin el lado de The Shield, ¿tú crees que hubiese tenido el mismo impacto que tiene actualmente? Sí, sí, yo creo que si Roman Reigns no hubiera entrado con The Shield, hubiera tenido el mismo impacto. Así como si Seth Rollins no hubiera entrado con The Shield, hubiera sido el mismo impacto. Así como Dean Ambrose, si no hubiera estado en The Shield, hubiera sido el mismo impacto que tuvo en WWE y que pues los tres han tenido en la empresa. Pero obviamente yo creo que si hubiera faltado uno de ellos tres, The Shield no hubiera sido lo que fue. Sí. Definitivamente, creo que individualmente los tres tenían mucho potencial y yo creo que hubieran logrado lo que tienen hasta ahora, pero claramente sin la parte o el peso de The Shield. Pero si un Roman Reigns no hubiera estado en The Shield no hubiera tenido el impacto que tuvo. Si un Seth Rollins no hubiera estado en The Shield no hubiera tenido el impacto que tuvo. Si un Dean Ambrose no hubiera estado en The Shield y así. Entonces yo creo que individualmente cualquiera de los tres hubiera tenido el impacto que tiene, pero The Shield no lo hubiera hecho. Sí, exactamente. O sea, fueron los elegidos a la perfección, porque claramente dentro de FCW, de una recién nacida NXT, había mucho talento y pudieron haberse ido por otros luchadores. Sin embargo, los elegidos fueron ellos y quizá el caso de Seth Rollins y Dean Ambrose viene porque ellos tenían una experiencia ya, o sea, tenían una trayectoria, y el caso de Roman Reigns, pues el tema familiar sí es algo que influye mucho. En este caso también el hecho de que Roman Reigns venga de un linaje tan grande pudo haber hecho que se saltara, digamos, varias cosas y hubiese llegado aún así a un plano main event en algún momento de su carrera, pero definitivamente si alguno de los tres no está en The Shield, no hubiera sido lo que todos conocemos, porque realmente fue un boom dentro de WWE. O sea, fue verdaderamente un boom lo que se vivió con ellos. Y pues esta historia, digamos, o sea, The Shield puede nacer también gracias a Paul Heyman, porque, o sea, cuando tienen este debut ayudan a CM Punk y posteriormente empiezan a ayudarlo conforme pasan los meses, las semanas, y luego en una entrevista con Michael Cole, él le pregunta que si están con CM Punk y ellos dicen que no, que ellos lo único que quieren hacer es ir en contra de las injusticias, y ahí es cuando nace justamente el nombre de The Shield, es la primera vez que se anuncia. Y luego, después del Royal Rumble 2013, a Paul Heyman se le cuestionan ciertas cosas y ahí se revela que les había pagado a ellos para ser los digamos, encargados de cuidar a CM Punk y de cuidar el reinado de CM Punk. Así que cuando termina con esa derrota trágica contra The Rock en el Royal Rumble, pues prácticamente todo se acaba con ellos. Y justamente me estaba acordando ahora que estaba viendo todo esto, me acordé de que tú tenías una historia que nos contaste en el primer episodio con tu papá sobre el debut de The Shield, y me gustaría que la volvieras a contar para quien no la llegó a escuchar, porque se me hace algo muy, muy cool. Bueno, mi papá ya era, veía las luchas conmigo, veía WWE conmigo, pero no era fan. O sea, la Ajá. que era fan era yo. Él como que nada más me acompañaba y pues me seguía el juego y se interesaba como John Cena, o sea, CM Punk, como que no le llamaba la atención más. Y justo nosotros estábamos, bueno, yo estaba viendo las luchas, en ese momento estaba en la sala y mi papá como que estaba prestando, pero no estaba prestando atención, como que pasaba, regresaba y así. Y en ese momento, pues fue como, ¿quién le está luchando? Y yo, está CM Punk, John Cena y Ryback, ¿no? Ujú. Y mi papá fue como, está bien. Y de la nada fue como que yo hice un, ¡oh! O sea, ¿qué es eso? O sea, porque pues en ese momento yo no estaba tan cercana a NXT fuera de WWE.
por así decirlo, ¿no? Entonces, pues literal fue como un, ¿qué está pasando? Porque yo no sabía qué estaba pasando y en eso entran los tres y mi papá es como, ¿qué está pasando? Y va y se sienta en el sillón y se plantó y fue como, ¿quiénes son? Y yo no sé, no tengo idea. Y ya pues los comentaristas empezaron a decir, Roman Reigns, ¿qué hace aquí? No sé qué, Seth Rollins, bla, bla, bla. Entonces fue como o sea, ¿quiénes son? ¿Qué está pasando? Y ya semana con semana era como, otra vez volvieron a salir y otra vez volvieron a salir. Y en ese momento estaba el Team Hell No, que pues era conformado por Kane y Daniel Bryan. Y a nosotros nos gustaba mucho ese team porque mi papá era muy fan de Daniel Bryan. No tanto, o sea, creo que hasta mi papá dice que el día que Roman Reigns se retire, él deja de ver WWE, según él. Entonces, justo, pues como que uno de los luchadores que sí le gustaba era Daniel Bryan por todo el rollo del sí, y la comedia que traían entre Kane y él y de la terapia de amigos y no sé qué, o sea, como que toda esta parte. Entonces, como que justo el comenzar a verlos, el verlos ya contra otros equipos, como que ya era como, a ver, ¿quiénes son? No sé qué. Y creo que justo la parte que a lo mejor a él le gustó mucho, porque en mi casa somos, o sea, nuestra religión es Roman Reigns. Nadie puede decir nada contra Roman Reigns. Roman Reigns es nuestro jefe tribal, definitivamente. Yo creo que si mi papá, más bien si mi mamá dejara a mi papá, tendríamos un cuadro en la entrada de Roman Reigns, porque de verdad que es, o sea, para mi papá es Roman Reigns. Entonces, siempre que sale es como, ya de ley todos tenemos que hacer, alzar la mano, todos, o sea, y si alguien no la alza, nos voltea a ver feo. Entonces, como que justo eso fue lo que pasó y eso fue lo que hizo que mi papá se volviera súper fan de WWE, la llegada de The Shield, y hasta la fecha es ¿tú crees que los vuelvan a juntar? ¿Tú crees que The Shield vuelva a existir? ¿Tú crees que vuelva a pasar? ¿Tú crees? Y es como, ya es un salón de la fama, ¿verdad? Y yo sí, ya son, definitivamente. Entonces, o sea, creo que esa es la historia que tiene mi familia con The Shield, de que todos somos fans de The Shield. Está bien cool. O sea, como te lo dije en ese primer episodio, me encanta escuchar estas historias porque es algo que va más allá y que termina siendo un gran recuerdo. O sea, y todo lo que cuentas después de cómo lo que mencionabas, de tendríamos un póster de Roman Reigns en la entrada. Todo ese tipo de cosas son bien interesantes y igual que tu papá, yo me hago esa pregunta de ¿algún día volveremos a ver una reunión de The Shield en algún momento? Y creo que es complicado por cómo se han dado las cosas, obviamente por el caso de Jon Moxley, el caso de Dean Ambrose, que ahorita se encuentra en AEW, y claramente es un pilar de AEW, o sea, es uno de los luchadores más importantes que tienen, pero claramente los tres tienen su lugar asegurado en el Salón de la Fama de WWE. Seth Rollins y Roman Reigns van a estar ahí. Dean Ambrose no lo sabemos, pero como The Shield no puedes inducir solamente a dos. Cosa como The Shield tienen que estar los tres. Así que yo te pregunto a ti, ¿tú crees que sí sea factible, tal vez no luchando, pero tú crees que sí veamos en WWE una reunión de The Shield tomando en cuenta esta situación que existe con AEW y tomando en cuenta que, digamos, esa rivalidad que está como empezando a tomar cierta forma hasta ahorita? ¿Tú crees que con todo eso sí podamos tener en algunos años una reunión de ellos dentro de WWE? Porque tendría que ser ahí. O sea, si hablamos del Salón de la Fama, tendría que ser ahí. ¿Tú crees que sí lo podamos ver? Sí, totalmente. Creo que WWE se ha vuelto una empresa más abierta en cuanto a la gente que vetan. O sea, creo que en algún punto pensamos que un CM Punk jamás lo íbamos a ver en WWE porque tenía problemas irreconciliables, perdón, Ajá. con Triple H. Pensamos que una Jay Lee nunca iba a estar y todo el panorama apunta a que probablemente la tengamos de vuelta muy pronto. Incluso hay noticias de que WWE no quiere que solo sea un regreso de un momento, sino que quiere hacer más cosas con ella. Justo creo que esta apertura de WWE de decir, ok, hay que aceptar que
que se hayan ido, hayan regresado, se vuelven a ir, regresan, al final de cuentas siguen siendo parte de nosotros, siguen siendo parte de la historia de WWE y creo que sería una tontería que WWE no permitiera que un Dean Ambrose fuera parte de una ceremonia de Salón de la Fama en caso de inducir a The Shield. Y la verdad es que yo creo que, no sé si con Roman Reigns, porque creo que Roman va a dejar mucho la apertura ahorita de regresar a WWE, o sea, ir entre el cine, volver y ese tipo de cosas, pero probablemente el día que un Seth Rollins se retire, podamos ver una reunión de The Shield. O sea, yo creo que con Roman podría no pasar porque Seth Rollins todavía tiene mucho camino en WWE, él no tiene absolutamente ganas de irse, ya lo dejó súper claro, pero justo creo que Seth Rollins sería como la puntita para que exista una reunión de The Shield, porque creo que en ese punto, cuando Seth Rollins decida retirarse o decida dejar de luchar, es cuando podríamos ver una reunión de The Shield. Definitivamente creo que WWE ya es como más abierto en el tema de la gente que ya no quiere en la empresa y de doblar la mano y decir como, órale, bueno, va, como las intenciones que han tenido con Alberto del Río. Entonces, como que no, pasó con Andrade, Rey Misterio, o sea, como que justo creo que ellos saben que hay luchadores que son parte de la Sí. historia, que son parte de la empresa y creo que definitivamente el día que veamos a The Shield en el Salón de la Fama es porque WWE está dispuesta a decir, ok, está bien, que vengan los tres, definitivamente. Sí, totalmente. O sea, una inducción al Salón de la Fama de The Shield tiene que ser con Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns, porque sí, todo lo que ellos generaron y lo que ellos provocaron en los siguientes años después de su debut en el 2012 es algo tal cual histórico para WWE. O sea, no es cualquier cosa, no es algo que digamos se pueda borrar con el paso del tiempo, no es algo que la gente vaya a olvidar, no, al contrario, el impacto que han tenido los tres en la industria hace que no te puedas desprender de esa situación. Es así, y así ha pasado con otros luchadores que WWE, digamos, ha intentado bloquear, pero es imposible porque hicieron cosas tan grandes que no se puede, o sea, van a estar ahí siempre y vas a tener que recordarlo en algún momento de alguna manera. En este caso de Dean Ambrose, ya lo mencionamos, pues sí, o sea, ahorita es complicado por el tema de empresas, pero si en el punto en el que él se retire ya puede haber más apertura para que pueda estar ahí, tener su momento dentro de WWE y ese reconocimiento que lo pueda llevar a ser integrante del Salón de la Fama, porque sí, su lugar está más que ganado. Yo también creo que sí, en algún punto los vamos a ver a los tres nuevamente unir sus puños y eso va a estar bien cool porque pues sí, o sea, de 2012 a 2025 sigue dando de qué hablar cada uno de los integrantes de The Shield. Y fíjate que ahorita mencionaste algo que me dio mucha curiosidad. Y mencionabas el caso de Seth Rollins, que a diferencia de Roman Reigns, que él pues puede tener ya ahorita como otros objetivos también en cuanto a su carrera, como ir al cine, como desprenderse poco a poco del mundo del wrestling, que bueno, o sea, no está mal, o sea, es decisión de cada uno y así lo han hecho otros luchadores como The Rock, que es el ejemplo más claro, Dean Ambrose o John Moxley, que pues se termina yendo de WWE a AEW, pero Seth Rollins es el que está ahí. Seth Rollins es el que se queda, el que desde el día uno ha estado con la empresa y sigue generando logros. Y esa historia me suena mucho a la de Randy Orton, que Randy Orton, como sabemos, es integrante de esta generación del 2002 con Batista, John Cena, Brock Lesnar, Rey Mysterio, una generación tan grande que ha dado tantas cosas para la lucha libre, pero que a final de cuentas Brock Lesnar sale de la empresa en 2004 y luego regresa años después, pero salió. Batista al mundo del cine, John Cena al mundo del cine, Rey Mysterio también salió de la empresa en una etapa y sin embargo Randy Orton se queda dentro de WWE y lo tenemos hasta la fecha siendo parte incluso de las giras en los tours que hacen a nivel mundial. Por eso yo he mencionado que para mí Randy Orton es más grande en cuestión de lo que proyecta en WWE que John Cena, Brock Lesnar y Batista. ¿Por qué? Porque él ha estado ahí.
O sea, él ha estado ahí y no es fácil, no es fácil estar ahí por tantos años, por más de 20 años, a diferencia de los demás que cambiaron de giro, son importantes, claro, John Cena lo vemos, es súper importante para WWE, pero sin embargo él también se fue. En el caso de Seth Rollins, para mí eso me hace pensar que es el mejor integrante de The Shield. El hecho de que a pesar de que pasan los años y pasan los años, él sigue, él sigue, él sigue. Obviamente se va por temas de lesiones como Randy Orton, pero él se mantiene dentro de la empresa, creando un legado dentro de la empresa que nunca va a cambiar, porque incluso luchadores como Shawn Michaels tuvieron etapas en las que no estuvieron en WWE. O sea, y hablamos de luchadores que sí mantienen, que se mantienen en lo alto por tantos años, y por eso pensaría yo que Seth Rollins es el integrante, o sea, sí es el mejor integrante de The Shield, o sea, por el hecho de eso, saber mantenerse y seguir para adelante, o sea, con su único objetivo, que es estar dentro de la industria, que obviamente, lo repito, no está mal salir de WWE y no está mal irte hacia otro lado como el cine, pero a lo que me refiero es en esta parte de lo que nosotros vemos, que es la parte de la lucha libre. En ese caso, pues todo se sigue hacia adelante con él, y pues bueno, o sea, Seth Rollins también ha entregado grandes momentos, y esto me lleva a otra pregunta de los integrantes de The Shield. No te preguntaré uno de cada uno, pero para ti, individualmente, ¿cuál es el momento que más te ha gustado de los integrantes de The Shield? O sea, un momento que tú digas, este momento, wow, de Roman Reigns, de Dean Ambrose, de Seth Rollins, de cualquiera de los tres, ¿cuál es el que más dices, wow? Ay, está muy difícil. Sí, hay bastante, Ah, ¿eh? sí, a ver, de Dean Ambrose, la verdad no soy tan apegada a su carrera fuera de The Shield. Yo a Dean Ambrose lo tengo como un poco bloqueado, por así decirlo, porque creo que justo él tomó la decisión correcta, y justo yo diría que Dean Ambrose, ese es mi momento favorito, el haberse ido de WWE, Ok, no porque no wow, hiciera falta en WWE, sino porque creo que WWE ya lo estaba empezando a llevar al olvido, y sí, eso creo que como integrante de una facción como lo fue The Shield no se lo merece para nada. Y creo que WWE tenía literal en él una persona que pudo haber aprovechado muchísimo, pero se bloquearon bastante con tanto talento, con enfocarse en Roman Reigns, con enfocarse en Seth Rollins, que fuera de reunirse con The Shield, como que WWE no veía para dónde moverlo. uh-huh. Entonces creo que la mejor decisión que pudo haber tomado para su carrera es haberse movido a AEW, porque creo que así le permitió a los fans de AEW como el crecer su carrera en ese lado. Entonces digo, no es como que fans de WWE no vean AEW, pero a lo que me refiero es que, pues sí, como que WWE no lo estaba usando bien, y creo que fue lo mejor que pudo haber tomado, la mejor decisión. De Roman Reigns, uff, pues muchos. Sí, Sí, sin duda alguna, creo que el regreso de Roman Reigns después de que estuvo fuera un buen rato es como uno de los momentos más bonitos, porque al final pocas veces un luchador puede, o bueno, en general una persona puede decir sobrevivía, ¿no? O uh-huh. sea, creo que al final Roman es ese luchador que fuera de lo que es en WWE, es una persona que vivió con una enfermedad y que se sigue cuidando de monitoreándose, de que todo esté bien. Entonces creo que sin duda alguna esa parte, el renacimiento del personaje, el traer a el jefe tribal, creo que es de mis momentos favoritos. No porque, o sea, yo considero la carrera de Roman Reigns antes de, porque a mí sí me gustaba, o sea, yo sí era Uh-huh. fan de Roman Reigns cuando era el perro, o sea, sin duda alguna, pero ser el jefe tribal creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a su carrera, como ya para consolidarla, o sea, porque creo que ya le Sí, iba formando, pero justo ser el jefe tribal fue como ya el consolidar esa parte de lo que es Roman Reigns, de ya decir como,
puede ser bueno. O sea, creo que justo, ¿cómo saber que una superestrella ya está del otro lado en decir, ya se merece el Salón de la Fama? Que puede ser bueno, puede ser malo y la gente lo ama. O Sí. sea, puedes ser el peor de todos, tu personaje el más malo, no sé qué, pero la gente aún así te ama y puede ser muy bueno y la gente aún así te ama y la gente aún así te aplaude y la gente aún así te recibe bien. Entonces creo que el jefe tribal fue lo que provocó en Roman Reigns esa parte y sobre todo estar con Paul Heyman, creo que fue una decisión súper acertada para la carrera de Roman Reigns. Y en cuanto a Seth Rollins, yo diría que a pesar de que fue un momento que a mí me enojó mucho como fan de Roman Reigns porque yo lo quería ver campeón, Ya sé cuál es. el canjeo del maletín, sin duda alguna. Sí. Sí, o sea, el robo del siglo. La verdad es que al final sí fue como un, no, ¿por qué? Porque pues sí me dio coraje y me enojé muchísimo ese día. Yo me acuerdo que estaba muy enojada, pero ya viéndolo desde otra perspectiva, creo que fue el momento que hizo que Seth Rollins se posicionara como ese ladrón, como el arquitecto, como, pues sí, o sea, el que planea todo y fue literal lo que nos trajo a ahorita SummerSlam, a la historia con CM Punk. Entonces, la verdad es que sí, o sea, sin duda alguna, yo diría que esa parte. No, totalmente. Y es que ese momento en WrestleMania 31, cuando empieza a sonar el tema de Seth Rollins y todo el público se vuelve loco y sale corriendo, es increíble porque es difícil pensar que en un main event de WrestleMania, quien va a terminar siendo el ganador es alguien que no está en el main event. O sea, Sí. es algo difícil de pensar y creo que fue una decisión que fue acertada, porque incluso en otra circunstancia eso pudo enojar mucho al público, o sea, en general. O Ujú. sea, en otras circunstancias eso pudo enojar al público y aquí tienes a un luchador que representaba esta nueva generación, que estaba siendo muy querido, que se estaba colocando dentro del gusto de los aficionados y pues termina siendo un gran acierto el canjeo de aquel Money in the Bank, que pues sí es algo histórico. Y fíjate, en esta parte de Roman Reigns es cierto, porque como sabemos, él estuvo, pues, o ha lidiado con una enfermedad, es algo que pues ya es muy, muy conocido por todos, y precisamente en el 2020, cuando viene el tema de la pandemia, el tema del COVID, pues él Ujú. tiene que ausentarse precisamente por eso, por los cuidados que tenía que tener, no se tenía que exponer tanto, incluso varios luchadores más tomaron la decisión de pues no estar ahí en un cierto tiempo. Ujú. Y ¿quién diría que esta situación, porque obviamente si Roman Reigns hubiera estado al 100 completamente, sin ningún tema, él se hubiera mantenido. O sea, él se hubiera mantenido Sí. ese año ahí en WWE, hubiera luchado en WrestleMania 36 contra Goldberg, que era la idea, ya había promo y todo, Ujú. que no se termina dando. Pero esta situación o esta enfermedad que padece y toda esta situación fue lo que lo llevó a que en su regreso ya fuera el jefe tribal o el inicio del jefe tribal. Quizás sin todo esto, eso nunca hubiera sucedido. Y aquí es cuando puedes hablar acerca del destino y del hecho de que las cosas siempre pasan por alguna razón. Ujú. Obviamente, tener una enfermedad es algo muy complicado, es algo duro, es algo difícil, porque eso frena muchas cosas que quieres hacer en cuestión de tu vida, Ujú. pero quizá él se dio cuenta del por qué sucedieron las cosas cuando empezó a ver todo el crecimiento que tuvo el jefe tribal. Y es como de, a veces uno no entiende cómo es la vida o cómo actúa la vida, pero una enfermedad lo llevó a convertirse en una de las superestrellas más grandes en la historia de WWE. Y eso es algo bien interesante y es algo bien complejo, porque te digo, es el destino, o sea, todo está escrito para cada uno de nosotros, yéndonos ya a otros temas, pero eso se me hace muy, muy interesante porque sí, es algo que le cambió prácticamente la vida, o sea, le termina cambiando la vida a Roman Reigns. Sí, porque al final, antes de ser el jefe tribal, Roman Reigns sí tenía fans, pero incluso mi hermana y yo
tenemos la broma que decimos que los únicos fans de Roman Reigns eran mi papá y un niño de 5 años. Porque pues en ese momento Roman Reigns no era tan querido, o sea, era como muy, muy de un nicho que lo quería, lo respetaba, que le tenía cariño por The Shield, pero claramente si ponías un Roman Reigns contra un Seth Rollins, la gente se iba a inclinar más a Seth Rollins, porque al final Seth Rollins tiene eso, o sea, es un personaje que está muy, muy marcado, o sea, es un personaje, incluso a mí no me gusta, pero incluso hasta siento que Seth Rollins ya, o sea, ya una parte de él es parte de Becky Lynch, o sea, porque Becky Lynch es como un Seth Ok, Rollins mujer, ajá. o sea, en cuanto a cómo se viste, cómo habla, cómo actúa, o sea, es como, o sea, no sé, yo sí extraño a Becky Lynch de antes, pero bueno, todo es parte de una evolución. Pero sin duda alguna, o sea, Seth Rollins es un personaje ya muy marcado, o sea, ya es su forma de vestir, su forma de hablar, el canto, o sea, todo ya está súper marcado y al final, pues sí era un personaje más carismático, o sea, incluso yo lo dije en un video que hicimos una dinámica de verdades que nadie acepta de Roman Reigns, o sea, yo soy fan de Roman Reigns y creo que tiene muchos aciertos en su carrera, pero sin un Seth Rollins, Roman Reigns no hubiera sido Roman Reigns, Ok. o sea, al final, Roman Reigns es Roman Reigns gracias a un Seth Rollins, gracias a que tuvo esa traición, gracias a la malicia con la que se mueve Seth Rollins, gracias a eso y tal cual, o sea, creo que justo por eso te decía al principio de Shield no hubiera funcionado sin cualquiera de los tres. O sea, si uno Ujú. de ellos no hubiera estado y lo hubieran cambiado por otro luchador, The Shield no hubiera tenido el impacto que tiene ahorita. Entonces creo que al final, pues sí, claramente Seth Rollins era más carismático, era como más, llamaba más la atención, toda esta parte del arquitecto, o sea, hasta el logo es más llamativo y creo que al final ser el jefe tribal hizo que Roman Reigns como que se consolidara en esta parte de sí, ya eras importante, pero esto hizo que el universo de WWE te amara a tal punto que actualmente nadie se acuerda que Roman Reigns era de los más abucheados Sí. hace un par de años. Sí, totalmente. Y es que, o sea, el nivel de abucheos que tenían las arenas era impresionante, o sea, realmente era impresionante. Y pues sí, o sea, se puede entender de cierta manera eso. Todos sabemos cómo se maneja el tema de la industria y sabemos que la afición pocas veces va a estar de acuerdo con algo que te imponen a la fuerza y que creo que Sí. pasó un poco con Roman Reigns, que obviamente él es el menos culpable de esto, la verdad, o sea, él es el menos culpable. Eh, pero pues sí, la gente como que se cansó de esto porque teníamos WrestleMania 31, Main Event contra Brock Lesnar. WrestleMania 32, Main Event contra Triple H. O sea, y todo ese año fue Roman Reigns. WrestleMania 33, Main Event contra el Undertaker. O sea, una lucha que no Sí. pensarías que iba a ser Main Event ya cuando Ya Undertaker era perdió la cansado. racha. Ajá, ya cuando Undertaker no te entregaba absolutamente nada, haces un Main Event y luego Roman Reigns gana. O sea, después de que el Undertaker pierde la racha. Ahora tener una derrota con el luchador más odiado es algo que obviamente hace que entres más en el disgusto del público. Luego tenemos WrestleMania 34, otra vez Brock Lesnar contra Roman Reigns. Y en WrestleMania 35, ahí cambia la cosa porque él no está ni siquiera en el plano, digamos, main event, que es el único momento que tiene sin ser como que ese main event siendo el Big Dog. No me acuerdo incluso contra quién lucha en ese WrestleMania, contra Drew McIntyre, ¿no? La neta no me acuerdo en WrestleMania 35 contra quién lucha porque es Seth Rollins contra Brock Lesnar otra vez ahí haciendo de las suyas. Es esa lucha, es Daniel Bryan contra Kofi Kingston por el campeonato de WWE y la neta no me acuerdo, creo que sí fue Drew McIntyre su rival. Creo que sí, y no, o sea, y también su Royal, o sea, es que WWE, no sé, o sea, es costumbre para ellos darnos un ganador de Royal Rumble que tenía que ganar un año antes. O sea, Roman Reigns cuando ganó Royal Rumble, su Royal Rumble era el de un año antes, no el que Sí, ganó. O sí, sí, sea, sí. era un año antes, que estaba como un poquito más fresco de Shield, o sea, como que era como más, o sea, como que sí le hubiera dado un impulso interesante a su carrera si hubiera ganado Royal Rumble un año antes, pero nos lo regaló el año que nadie lo quería ver ganar. O sea, sí fue como, o sea, pero a WWE le encanta hacer eso, ¿eh? O sea, porque para mí el ganador de Royal Rumble el año pasado debió de haber sido Jey Uso.
O Ok. sea, como que siento que lo hacen como, o sea, como un año antes, ¿sabes? O sea, de que a lo mejor el próximo año, no sé, el ganador que vaya a ganar debió ganar este año y o sea, no Terrible, sé. güey. Sí, como que les encanta hacer eso, no sé por qué, y creo que fue lo que pasó con Roman Reigns. Roman Reigns debió de haber ganado un año antes, no el año que ganó. Ok, bueno, antes con la parte de Jey Uso que ahorita me quedé pensando, o sea, ahorita Jey Uso sí es muy hateado, bastante, Ujú. pero yo lo he mencionado, para mí cuando empieza la historia de Jey Uso con el jefe tribal, ya ves que se pelean y que luchan Sí, sí, incluso en sí. una Hell in a Cell, a mí me encantaba el personaje de Jey Sí. Uso, y yo la neta o sea, sí lo veía como campeón en algún punto. El Ujú. problema es que, como tú dices, toma la decisión cuando ya la gente se olvidó de eso, cuando eso ya dices, bueno, pues Ya mira, ya lo pasó. dejamos en el pasado. Y creo que también Jey Uso este año no se ayudó bastante, no se ayudó mucho. O sea, no se ayudó. Luego Ujú. en WrestleMania del año pasado venía de aquella lucha contra Jimmy, que la neta fue malísima y pues todo fue un caos. Pero en el caso de Roman Reigns, a ver, haciendo memoria, él gana Royal Rumble 2015, que es Mm, sí, que luego se enfrenta a Brock Lesnar en WrestleMania ujú. 31, en ese main event, y luego tenemos todo esto de Seth Rollins. Sí, sí gana el del 2015. Tú mencionas que él debió ganar el del 2014. Ajá, El del sí. 2014, que es donde al final queda contra Batista, ¿no? Y que Ujú. lo ganaba, que es ese día que Rey Misterio entra como 30 y todos lo abuchean porque la gente esperaba otra cosa, pobre Rey Misterio. Pero a ver, si Roman Reigns hubiera ganado el Royal Rumble del 2014, te cambia completamente toda la jugada, porque básicamente no hubiera existido el momento de Daniel Bryan. Ajá, O sea, no hubiera exacto. existido, porque ese Royal Porque Daniel Rumble Bryan debió haber ganado un año un año antes. antes, terrible. Es que, o sea, estoy entrando como en una especie de crisis existencial, porque, o sea, ese 2000, tienes razón en eso. O sea, Sí, Roman Reigns pudo haber ganado el del año anterior, el del año antes, porque la neta Batista no era necesario que ganara el Royal Rumble. O sea, innecesario. era como de ¿qué? Pero Es como si también, le dieras un Royal Rumble ahorita a La Roca. O sea, es sí, como, y se lo pueden dar, eso no me sí, queda claro. totalmente, Ajá. totalmente. O sea, pero también está esta parte de ese 2014. CM Punk pudo no irse de WWE si le hubieran Ajá. dicho, tú vas a ser main event de WrestleMania 30. Entonces tienes a CM Punk, que es CM Punk, súper querido por todos en 2014. Tienes a Daniel Bryan, que se está convirtiendo en un super boom. Y tienes a Roman Reigns, que es el elegido de la empresa. Así que hubiera sido un completo caos decidir qué iba a pasar en WrestleMania, porque aparte tenías a Batista, a Randy Orton y a Triple H que estaban activos. Aquí lo más Ujú. lógico se me hubiera hecho una triple amenaza de Evolution y ya Sí. sacas a ellos de la jugada del campeonato. Entonces Randy Orton hubiera tenido que perder los dos campeonatos, posiblemente contra CM Punk, y CM Ujú. Punk hubiera ido al main event de WrestleMania. El detalle es CM Punk contra Daniel Bryan o CM Punk contra Roman Reigns. Y si gana Roman Reigns, es CM Punk contra Roman Reigns en el main event. Pero Daniel Bryan, ¿en qué lugar queda? O sea, eso me voló la cabeza. No me había puesto a pensar jamás en eso, ¿eh? Es que Wow. justo creo que, o sea, Daniel Bryan, o sea, sí llegó su boom y su historia y todo lo que quieras, pero siento que pudo haber sido como un poco antes, ¿sabes? O sea, como Ajá. que siento que sí o sea, como que en esa etapa WWE se tardaba mucho como en desarrollar las historias, o sea, teníamos estas historias eternas que era como de ya, por favor, que termine, o Ujú. sea, sí, o sea, la verdad es que no lo demerito, o sea, creo que Daniel Bryan lo hizo bastante bien, pero creo que sin duda alguna, o sea, el Royal Rumble de Roman Reigns fue muy forzado. Sí, totalmente. Súper, súper forzado. Sí, o Y sea, hubiera quedado más natural un año antes. sí, porque ya estaba así. O sea, y aquí hablamos en cuestión de lo que realmente pasó. Y lo que realmente pasó en ese Royal Rumble fue que quedó contra Batista al final. O sea, Ujú. no es como que digamos,
Sí, quisiéramos que Roman Reigns hubiera estado en la final. No, es que estaba en la final y realmente sí existían las posibilidades para que él ganara el Sí, Royal era el Rumble. plan. Ajá, O o sea, sea, él estaba realmente ahí, era el plan. pero Sí, o sí, sea, por algo. ajá, o sea, y sí te mueve bastantes cosas y la neta sí es algo que no me había puesto a pensar porque siempre he pensado en, no, es que hubiera estado bien chido CM Punk contra Daniel Bryan en ese main event y CM Punk lo ha dicho, a mí no me importaba salir ganando, yo quería mi main event en WrestleMania. Entonces, hubiéramos tenido aún así el momento de Daniel Bryan levantando los dos títulos, pero en esta ecuación no entra Roman Reigns. Y si Roman Reigns gana, tiene que quedar uno fuera. Otra cosa hubiera sido que fuera Roman Reigns contra Daniel Bryan, pero eso a WWE no le funciona para nada. Porque Daniel No, Bryan es el querido por el público y Roman Reigns es el querido por la empresa. Así que uno de los dos sí. hubiera tenido un descenso en ese momento. Yo hubiera hecho una triple amenaza. O sea, yo hubiera hecho un Punk Roman de Daniel Bryan. Digo, o sea, nos lo dieron este año. Este año la ganadora del Royal Rumble fue Bianca y nos metieron a una triple amenaza. O sea, que fue como Sí, por, sí. ¿sabes? Entonces como que siento que en ese momento hubiera estado bien ver a Roman. Claramente Roman no hubiera ganado. O sea, creo que Daniel Bryan hubiera sido, pues, obviamente el ganador de, Ajá. pero creo que mínimo hubiera dado esa parte del esfuerzo, ¿sabes? O sea, como que le hubiera dado a la gente este dude, que es el favorito de los jefes, se está esforzando por caerte bien. Ok, No ganó, no ganó, pero no te lo estamos imponiendo. ok, Y siento sí. que a partir de ese año fue como imponer a Roman Reigns, imponer, imponer, imponer. Y obviamente a los fans de Roman nos encantaba porque lo veíamos cada 8 días, Cada en todo momento. momento. Ajá. Ajá, pero pues obviamente empezó un hate con él muy fuerte. Porque pues ya era como de otra vez Roman Reigns, otra vez Roman Reigns. Entonces como que justo creo que el haber perdido, es que muchas veces cuando los luchadores pierden, ganan más que si Sí, ganan. sí, sí, sí. Porque, porque comienza esta parte de creo que sí se está esforzando por lograrlo. Que siento que es un poco, bueno, eso ya es un tema diferente, pero siento que es un poco lo que están haciendo con Penta, de que llegó un punto donde era como, wow, Penta estaba ganando, 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 y lo vamos a tener campeón, pero estando campeón no te va a servir de nada porque va a ser como, es que llegó ahí bien fácil. Ujú. Nosotros no lo vemos así porque ya sabemos el trayecto que trae Penta. Pero otra gente, otras personas, si hubiera sido como, oye, qué flojera, acaba de debutar este año y ya me lo estás poniendo como campeón. Y Ok. siento que el haber perdido en ese punto, o sea, el haber ganado, o sea, el tener su momento en Royal Rumble y su momento en WrestleMania, el haber ganado, pero al mismo tiempo el haber perdido, como que le hubiera dado algo, Ok, no sí. sé, como de valor Ajá. bueno, está perdiendo, no me lo están imponiendo, pero de ahí WWE empezó a imponerlo demasiado que ya llegaba un punto donde era como cansado verlo. Sí, tienes razón. Y es que, o sea, sí pudo funcionar una triple amenaza. Y es que, mira, siempre existió, bueno, por muchos años existió esta situación de que cada 10 años un luchador técnico iba a ganar o tener su momento en WrestleMania. En WrestleMania 10 tuvimos a Bret Hart, que le gana a Yokozuna en el main event de WrestleMania 10, y que digamos, esa fue una triple amenaza sin ser una triple amenaza, porque estaban involucrados Lex Luger, Yokozuna y Bret Hart. Entonces son tres luchadores y donde finalmente el luchador técnico termina ganando, que era este Bret Hart. Luego nos vamos a WrestleMania 20, 10 años después, tenemos otra triple amenaza en donde es por el campeonato mundial Triple H, Shawn Michaels y Chris Benoit. ¿Y quién gana? El luchador técnico que es Chris Benoit. Obviamente tienes a dos luchadores que también pudieron haber ganado como Shawn Michaels y Triple H. 10 años después tenemos la triple amenaza que estamos mencionando, CM Punk, Daniel Bryan y Roman Reigns, en donde aún así el que se coronara pudo haber sido Daniel Bryan sin ningún problema, pero seguir contando la historia de Roman Reigns porque ya tiene algo de valor que es el Royal Rumble. Al ganar el Sí. Royal Rumble ya te estás colocando también como alguien importante, porque no es cualquier cosa ganar un Royal Rumble. Llegar a un main event de WrestleMania y quizá él incluso pudo recibir el conteo de 3, que yo creo que hubiera sido Sí, CM Punk, pero pudo ser él y eso sin problema, y eso no le
no, ¿cómo decirlo? Eso no le causa ningún conflicto, no le causa ningún problema, porque ese año lo pudiste tener como una historia de redención, de ok, gané Royal Rumble, perdí y ahora necesito ir hacia adelante para ganar y lo enfrentas a Brock Lesnar en el siguiente año. Aquí hubiera sido un poco contradictorio porque Seth Rollins se terminaría convirtiendo en el ganador aún así, pero esta historia la pudiste haber contado para que el momento en el que Roman Reigns ganara sí fuera un momento esperado por el público y no algo Sí. como de, ay, güey, va a ganar Roman Reigns. ¿Qué pasó en Ajá. WrestleMania 32? Exacto, sí, y justo creo que eso le hubiera permitido, o sea, porque hasta nos hubieran podido traer un Roman Hill antes. Ok, sí, 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 sí. Porque es que no sé por qué WWE no nos contrata, pero no, o sea, Okay. es que justo, o sea, esta parte, Seth Rollins pudo haber canjeado el maletín y quedarse con el título, después de que nos dieran un gane de Roman, como pasó este año con CM Punk. Ok, ok, sí. Pero aquí la diferencia es que hubiera, o sea, lo lógico hubiera sido que después de este momento Roman estuviera enojado, estuviera frustrado y que nos trae un Roman Reigns heel y estuviera consolidado a Roman Reigns desde antes como heel. Y lo O unes a Paul sí, Heyman aún así. sí, o sea, Sí. creo que al final todos los caminos te hubieran llevado a Roman Reigns heel. Ah, totalmente, wow. No, no, no me había puesto a pensar en todo esto. Y eso que soy muy fan de como que ver las carteleras y ver a ver si esto se hubiera dado, que hubiera sucedido. Y la neta, nunca, no me habría imaginado eso, porque sí creo que haciendo memoria, Roman Reigns tenía que ganar el 2014. Tal vez no iba de acuerdo a la historia, pero la historia de Evolution la puedes contar de otra manera. O sea, la puedes contar de una Sí. manera completamente distinta, porque luego Evolution se enfrenta a The Shield. O sea, se Uh-huh. enfrentan posteriormente. Entonces, sí es un cambio que hace, o sea, termina dándote muchas cosas. Aquí lo positivo es que en las tres historias de los protagonistas de este WrestleMania 30 que estamos platicando, tenemos a CM Punk, que como punto positivo, él no se hubiera ido de la empresa. Tenemos a Daniel Bryan, que como punto positivo hubiera tenido su momento en WrestleMania que todos conocemos, y el caso de Roman Reigns es que se hubieran hecho las cosas bien con él y hubiera tenido realmente una construcción que sí necesitaba ir paso a paso. Ok, ya ganó el Royal Rumble, sabemos que es tu favorito WWE, pero tienes a CM Punk y a Daniel Bryan que con el público son un boom. Así que paso a paso, paso a paso. Entonces, WrestleMania 31, otra vez no la vuelve a armar porque gana Seth Rollins y empieza esta historia de, es que ¿por qué no lo estoy logrando? Me quedo siempre cerca al último momento, que es una historia que se ha contado y que no te pones a pensar en por qué no se le ocurre a los creativos. Es una historia que se ha contado y que funciona perfectamente y pudo funcionar con un Roman Reigns, que decir, ok, no tengo el apoyo del público, o sea, hablando del 2015, no tengo el apoyo del público. En WrestleMania 30 perdí contra Daniel Bryan, en WrestleMania 31 me quedé cerca y perdí contra Seth Rollins, que era uno de mis compañeros en The Shield. ¿Qué viene para él ahora? Como lo mencionas, dar este cambio a Heel en 2015. O sea, estamos hablando de 10 años atrás que pudo haber sucedido un cambio a Heel de Roman Reigns, que obviamente te cambia absolutamente toda la historia de lo que vendría en los años siguientes. O sea, lo cambia todo por completo, ya que para este punto ya no lo puedes enfrentar de nuevo contra Brock Lesnar porque es heel contra heel. Así que estas historias tuvieron que cambiar y pasar otra cosa y otra cosa y otra cosa completamente distinta. Y está bien interesante todo. Es un what if de Roman Reigns. Sí, sí, sí. Y hubiera estado padre como verlo siendo heel desde antes. O sea, creo que Ajá. hubiera sido un momento muy interesante. Sí, sí, sí hubiera estado muy bueno. Aunque no sé, o sea, no cambiaría para nada la historia del jefe tribal, porque sí creo que fue muy buena. Eh, Era algo que sí te mantenía cada semana, o sea, como de ver qué va a ser los Usos, Paul Heyman, Sami Zayn cuando entra, que también hace un excelente trabajo con ellos, y toda esa historia Sí. termina bien la historia. Ya después la quisieron alargar y ya no funcionó, pero bueno, es Sí, otra o historia. sea, creo que el jefe tribal hubiera podido ser una nueva etapa, o sea, sí, justo como se dio este año y así, pero Ujú. pues igual hubiera sido interesante ver a un Roman Hill más limpio, por así decirlo.
Sí, exacto. Y pues bueno, en el caso de Jon Moxley, sabemos, llegó a AEW y se convirtió en una de las cartas fuertes que hasta la fecha lo sigue siendo. Es también alguien muy, ¿cómo decirlo? O sea, tiene como sus fans, como sus detractores. O sea, tiene absolutamente de todo, pero sí creo que es alguien que ha sabido hacer un buen trabajo en AEW y lo ves y dices, es AEW. A diferencia de otros luchadores que ves y dices, tiene todo el perfil de WWE completamente, como Ricky Starks, como MJF, como Wardlow, que creo que son un perfil que puede funcionar también mucho en WWE, pero en el caso de Jon Moxley lo ves y dices es AEW por completo. Y bueno, es en el caso en el caso de The Shield, en el año 2017 hubo una reunión que como que empezaba a florecer, se volvieron a hacer equipos, se reunieron casi 4 años después, y aquí fue cuando tenemos el problema de salud de Roman Reigns y después una lesión de Dean Ambrose que hace que todo eso se frene por completo. Después en 2018 hubo otro intento de reunirlos para que volvieran a ser equipo, pero también el tema de Roman Reigns y de su enfermedad hizo que una vez más las cosas no progresaran con eso, y ahí Ambrose traiciona a Seth Rollins y comienza esa historia de Dean Ambrose Heel en el caso de ellos, y luego en el 2019 volvieron a intentar juntar a The Shield, pero, o sea, haciendo que Dean Ambrose recapacitara porque pues era heel. Y aquí pues ya prácticamente era el último intento que había, porque pues prácticamente vimos lo último de The Shield. Ellos el 21 de abril del 2019 en un house show tienen una lucha y prácticamente fue lo último porque Dean Ambrose se iba a AEW. Así que hubo 3 intentos para que se volvieran a reunir y los 3 fracasaron. ¿Por qué? Por tema de lesiones, por problemas de salud y por el hecho de que uno de ellos se iba a ir porque ya no estaba teniendo las oportunidades que él quería y que pues realmente sí merecía Dean Ambrose. Así que te habla de que, como te decía, o sea, la historia está escrita y The Shield es The Shield en el 2012 y en esos años siguientes, 2012, 2013, 2014, y ya no había para más, porque cada uno ya estaba tan, ¿cómo decir? Ya estaba tan marcado de forma individual que ya no había necesidad de volver a unirlos como equipo, porque hubiera sido un retroceso para los 3 si contabas una historia de un año como una tercia, porque ya los 3 por individual eran grandes superestrellas, así que tal vez pues era algo que no debía suceder, y pues eso es lo que termina pasando con ellos, que como lo habíamos mencionado, el 18 de noviembre del 2012 tienen su primera aparición en WWE en aquel Survivor Series que termina siendo histórico. Está bien random decir que Ryback fue parte de ese momento, o sea, tienes nombre John Cena, CM Punk, Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins y Ryback ahí también. Como de qué extraño, que incluso le hacen un powerbomb, ¿no? Sobre la mesa. Sí, a de los comentaristas. Ajá. Que es como el momento impactante donde demuestran como toda la fuerza, el dominio, y después en TLC tienen como su debut en ring ya, que se enfrentan al Team Hell No, a Kane y Daniel Bryan, y a Ryback, que vuelve a entrar dentro de esta ecuación, y pues ahí tienen su primera victoria. En WrestleMania 29 también tienen una victoria, le ganan a Randy Orton, Sheamus y Big Show, que creo que los traiciona a su equipo, y pues te habla de ese ascenso que empieza a tener el equipo, y pues ya para finalizar, antes de los comentarios finales, rápidamente recordar los logros que ha tenido cada uno en WWE, o sea, porque obviamente a nivel independiente o a nivel AEW con Jon Moxley hay más logros, pero checa, Roman Reigns, 4 veces campeón de WWE, 2 veces campeón universal, 1 vez campeón universal indiscutido, 1 vez campeón intercontinental, 1 vez campeón de los Estados Unidos, 1 vez campeón de parejas, Royal Rumble 2015 y Elimination Chamber del 2018. Después, Seth Rollins, 2 veces campeón de WWE, 2 veces campeón universal, 2 veces campeón mundial pesado, 1 vez campeón de NXT, 2 veces campeón intercontinental, 2 veces campeón de los Estados Unidos, 6 veces campeón de parejas, Money in the Bank 2014 y 2025 y Royal Rumble 2019.
y después Dean Ambrose, una vez campeón de WWE, 3 veces campeón intercontinental, una vez campeón de los Estados Unidos, 2 veces campeón de parejas y Money in the Bank 2016, además de mencionar que los 3 son Grand Slam, son campeones Grand Slam, y eso es impresionante la lista de logros que tienen. No, sí, es que la verdad, creo que los 3 son literal una era. O sea, Sí. la era de The Shield. Total, ¿eh? Realmente, y lo siguen siendo, o sea, lo siguen siendo. Creo que los 3 ya están súper bien posicionados. Quien dude que se merecen Salón de la Fama, mal, se lo súper merecen los 3. Y la verdad es que tanto The Shield como individualmente. Entonces, yo creo que son como una de las facciones más importantes, porque cuántas facciones no vemos pasar y pasar y pasar y nada más no, y The Shield supo mantenerse. Justo creo que ya estos intentos de reunión que mencionabas ya eran innecesarios, o sea, no los necesitábamos. Creo que The Shield justo es eso, para sorprendernos en cualquier momento, verlos juntos, verlos que están compitiendo en un Royal Rumble y de la nada hacen equipo para hacer cualquier movimiento. O sea, sin duda alguna, creo que The Shield es esa facción que 100% es WWE. Ya como último comentario en esta parte, Seth Rollins sin duda alguna es WWE. O sea, creo que, como dices, él decidió casarse con WWE, serle fiel a WWE, al universo de WWE, y eso lo ha llevado a que la gente aprecie el que esté, el que lo apoye a pesar de que sea heel. Y yo creo que sin duda alguna un Roman Reigns es uno de los personajes más imponentes que tiene WWE en la historia. Y un Dean Ambrose, sin duda alguna, tal vez no tuvo la fortuna que sus compañeros en WWE, pero sin duda es la cara de AEW, y eso no se discute. No, definitivamente. O sea, también es reconocer lo que ha hecho Jon Moxley y Dean Ambrose en este caso, porque sí él supo manejar también su carrera ahora en AEW, y yo también pienso que lo está haciendo bien a pesar de las críticas que luego llega a tener por ciertos aficionados. Y la verdad, yo espero, y esto lo he esperado desde hace tiempo, y uno de mis dream match para WrestleMania que he esperado desde hace tiempo, es tener a Roman Reigns contra Seth Rollins en WrestleMania. O sea, que ellos dos sean main event, ya sea de la noche 1 o de la noche 2, que tienen todo para ser main event de la noche 2, definitivamente. Y yo espero que en WrestleMania 42 por fin se dé. Creo que todos los caminos se pueden alinear para tener esa lucha Sí. 2026, porque definitivamente el día que se dé esa lucha, y que la neta, el ganador tiene que ser Seth Rollins. Creo que no hay más por lo que hemos hablado acerca de él. Para mí, el día que se dé esa lucha marca por completo el fin de toda la era de Shield. O sea, Sí. por completo, se acaba la era de Shield, una era que nos entregó muchas cosas, muchos momentos grandes. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba al inicio, la nueva generación ya está empezando a fluir y tienes que dejar que también fluyan, que fluyan. No se pueden esperar a que sean más veteranos un Roman Reigns, un Seth Rollins, porque obviamente ellos van a seguir ahí, van a seguir en lo alto. Quizá Roman Reigns más part-timer, pero siempre va a ser main event. Sin embargo, tienes que empezar a construir a las estrellas del futuro que van a ser parte de esta nueva generación. Esta generación que, por ejemplo, un Bron Breakker y Dominic Mysterio pueden llevar hacia ese siguiente nivel porque son luchadores jóvenes. Así que yo espero que se dé esta lucha el próximo año, y la neta es algo que todos vamos a disfrutar por todo lo que conlleva. Ya se enfrentaron en un Royal Rumble, que fue donde Seth Rollins aparece con el traje de Shield y con la música y que entra desde el público, que fue increíble. Ese momento, si hubiera entrado Jon Moxley ahí a intervenir, hubiera sido maravilloso, pero obviamente sabemos que no iba a ser así. Entonces, lo que falta es eso, que se enfrenten en WrestleMania, que tengamos esa lucha ya del cierre de la era de Shield, porque es el momento. O sea, así como acabó la era de Randy Orton, de John Cena, de Batista en algún punto, tiene que acabar también esta era, y tiene que acabar de la mejor manera, y qué mejor que enfrentando a estos dos grandes talentos que ha tenido WWE a lo largo de su historia. Y pues bueno, aquí podemos cerrar este gran episodio hablando de The Shield, acerca de lo que fueron sus inicios, que nada más como dato,
ellos tres se enfrentaron en una triple amenaza en FCW, que era el territorio de desarrollo antes de que existiera NXT. Ellos se enfrentaron por el campeonato mundial de la marca, y es algo increíble, porque te habla de que ya tenían como una conexión desde antes de que todo se diera, y pues así ha sucedido esta gran historia de The Shield, que pues ha entregado muchísimas cosas, como ya lo hemos mencionado. Así que, Mariana, un último comentario, algo más que quieras agregar para cerrar este tremendo episodio. Solo que eso que dices de un Roman Reigns, Seth Rollins en el próximo WrestleMania, sin duda alguna sería el cierre de una era increíble. Y justo yo también creo que el ganador debería ser Seth Rollins, porque él tiene intenciones de continuar en WWE, aunque la verdad sí creo que en algún punto me gustaría tener un poco la esperanza, ya que CM Punk está aquí, de ver a un The Shield reunido contra CM Punk, porque pues al final él fue el que dio inicio a todo. Pero pues yo veo muy lejano eso. Sin embargo, creo que justo el cierre de esta era de The Shield en una lucha Seth Rollins Roman Reigns sin duda sería increíble, y creo que podrían lograrlo. Sí, totalmente. Así que, bueno, este fue el 5º episodio de Las Voces del Wrestling, hablando acerca de The Shield, de lo que fue su debut, su primera presentación, y un poco la historia que ha tenido y la historia que ha tenido cada uno de sus protagonistas, que como ya lo mencionamos, es bastante, bastante grande. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Gracias por el apoyo que le dan, tanto en YouTube como en Spotify. La verdad es que estamos muy agradecidos, y pues ya lo saben, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio aquí en Las Voces del Wrestling del canal de House of Wrestling. Así que adiós.